Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo dicho por nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 6:12, cuando los discípulos le preguntaron o le pidieron que les enseñara a orar, a cómo orar, cómo platicar con el Padre en los cielos. Y pues nunca estas palabras tan conocidas acerca del perdón habían tomado tanto sentido como en estos últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos de pandemia, pero sobre todo cuando comparamos el perdón que practicamos los unos para los otros, ¿verdad? De forma cotidiana, al perdón que Dios tuvo para con nosotros. Nada que ver. Un perdón que al menos para mí es imposible de practicar, de entender, imposible de igualar, por supuesto imposible para mí de dar. No obstante, como también quedó registrado, y esto allá en Lucas capítulo 18 versículo 27, lo que es imposible para nosotros, para el hombre, es posible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Es posible para Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios habita en usted, como ciertamente habita en mí, entonces el Espíritu Santo de Dios opera. El Espíritu Santo es el que nos mueve, ¿verdad? Y hace posible el que, pues como Dios perdonó, como Dios le perdonó a usted, y por supuesto a mí, pues usted también y yo también pueda perdonar a otros. Esa es la base. Obviamente el perdón de Dios es mucho más elevado, va mucho más allá, porque estamos hablando ahí de una deuda que es impagable, es imposible de pagar. A diferencia de las deudas que otros tienen para con nosotros, ¿verdad? O que nosotros tenemos para con otros. Se pueden pagar, pero la deuda que nosotros tenemos para con Dios, solamente Él la puede saldar. Y así lo hizo. Así que usted puede perdonar también a otros. Y el mensaje de hoy se titula precisamente El perdón que nace del amor. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Altísimo, oremos. Señor poderoso, te damos gracias por este tiempo que nos das, este maravilloso día. Glorioso eres tú, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú no nos abandonas. Y nos permite, Señor, el poder venir a alimentarnos de tu palabra. Y te pido por eso que tu Espíritu Santo esté presente y que seas tú, Señor, quien redarguya los corazones en esta hora, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Acompáñame como le pedía el Evangelio de Mateo capítulo 24. Vaya por favor ahí. Primero Mateo, vamos a estar en Mateo. Mateo 24 versículo 3. Y bueno, estos tiempos han traído mucha violencia y desasosiego, por lo que la mayoría de las personas han sido presa fácil de la incertidumbre, hermanos. Una gran parte de la población ha sido prácticamente obligada a sumergirse en el ocio y la desocupación. Y en muchos, que no pudiendo ya recurrir al escudo del trabajo, de la escuela, ¿verdad? O de alguna otra actividad a la cual utilizaban de repente para poder maquillar, digamos, ese dolor, maquillar ese vacío que había en ellos. Y bueno, pues ahora sí, todo esto ha causado que salgan a flote muchos sentimientos, ¿verdad? Escondidos, muchos pesares, muchos dolores, muchas cosas que en muchas de las ocasiones el ser humano pues no sabe cómo lidiar con eso. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Y bueno, salen a flote, como le digo, estos deseos también malsanos, estos sentimientos escondidos, en su mayoría malos. Pero también todo esto ha contribuido a que nazcan nuevas rencillas, vicios y pecados. En muchos. Pero no estamos aquí para juzgarnos unos a otros, sino para ver lo que dice la palabra, cómo resolver esto. Eso es lo importante. Pero no es un secreto el hecho de que la estadística nacional en cuanto a la violencia doméstica, por ejemplo, tanto entre cónyuges como entre padres e hijos y hermanos y amigos, usted dirá, ¿verdad? Ha ido en aumento desde el inicio de la cuarentena, desde el inicio de la pandemia. Ha ido un aumento.
y hay pleitos, ya se ven mal, ¿verdad? Ya están ahí, porque antes de perdida se iba a trabajar el viejo, decía la mujer. o viceversa, ¿no? Ay, ya voy a llegar a la casa. Pero ahora están metidos en el mismo lugar y pues ni cómo hacerle, ¿verdad? Ni para dónde hacerte. Y ahí es donde sale realmente nuestro carácter cristiano, ¿o no? Ahí es donde realmente podemos examinarnos a fondo porque estamos siendo probados, ¿verdad? Y bueno, y pues también se ha incrementado el crimen en la sociedad, destacando el asesinato que ha subido, escuche bien, en algunos lugares como en Nueva York, en Los Ángeles, el 277%. Fíjense nomás. O sea que si había 100 asesinatos, ahora hay casi 300. Increíble. Dígame si no son tiempos peligrosos. Y de nada ha servido que estén dejando salir asesinos libres. Mientras que quizás a pastores o a gentes decentes de negocios, ¿verdad? Dueños de negocios pequeños los encarcelan. Son tiempos peligrosos. Y todo eso causa enojo. Y todo esto hace que en realidad necesitemos del perdón. Es tremendo. Le sigue de cerca la violencia, el robo, ¿verdad? Ni qué decir del incremento en el consumo de alcohol. Dicen que ha subido en lugares del 200 al casi 300, 500, exageradamente, de veras. Y pues se entiende, ¿no? Se entiende porque, como le digo, la gente no sabe cómo lidiar con todos estos asuntos. Así que pues ha subido. Y también los estupefacientes, ¿verdad? Y fármacos, ya sea legales, sea prescritos o ilegales, no importa. Pero hay ese abuso. Porque la ansiedad y la depresión, pues no esperan, están al orden del día. Ahí están, sobre todo en los jóvenes, hermanos. Los jóvenes. Y también los más vulnerables, los ancianos, que de repente han llegado a un punto en su vida donde, pues si de por sí las fuerzas se agotaban, se menguaban para salir a trabajar, pues ahora dicen, pues ya qué hacemos. Y si están enfermos, peor. Dicen, no, pues mejor me quiero morir, ¿no? Es tremendo. Y esto, pues por supuesto, aunado al abuso de las drogas, del alcohol, pues que va en ascenso, lo reitero, deriva en una cantidad sin precedentes de suicidios. Decimos, vamos a resguardarnos, vamos a cuidarnos, que le aconsejo que lo haga, ¿verdad? No estamos en contra de eso. Pero hay cosas peores, hay cosas que se están dejando a un lado y nuestros hijos están sufriendo. Así es, pues las reglas, ¿verdad?, que han sido impuestas a causa de la pandemia han ido de a poco minando la salud pública, la estabilidad, sobre todo. En muchas otras maneras que yo le aseguro que ni aún el virus, o sea, la epidemia ha sido capaz o sería capaz de lograr hacerlo. Y muchas veces perdemos el sentido del tiempo, perdemos sobre todo de responsabilidad, que como cristianos tenemos que hacer. Este es tiempo para que nosotros nos levantemos, ¿no creen? Que nosotros seamos la diferencia. Si no, ¿cuándo? Ahora es tiempo de que la gente pueda voltear y realmente ver que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Como quisiera ver lugares donde se nos da la oportunidad, como decía nuestro hermano, como rellenos hasta las lámparas, ¿no? Canchados unos sobre otros. Pero aún la gente sufre de esa apatía. Aún la gente prefiere estar en algún trabajo, en alguna actividad, que estar recibiendo la palabra. Pero después viene a cobrarnos. Ese es el punto. Porque se vienen tiempos difíciles, créame. Entonces, es que el virus, hermanos, biológico que nos azota a nivel mundial, no ha contaminado en sí a la mayoría de la gente. Pero me temo que no podemos decir lo mismo del virus espiritual, que sí está afectando, que sí nos castiga de manera real, todos los días. Y yo me refiero al virus del pecado. Porque si nosotros, así como nos cuidamos, así como veo mucha gente que se cuida para no contaminarse de un virus biológico, que es bueno hacerlo, ¿verdad? Es prudente, es sensato. Si así se cuidara de no contaminarse del pecado, del rencor, del chisme, del adulterio, qué sé yo, de tantas cosas, de la violencia, de todas las cosas que ocurren, de la mentira, del robo.
sería otro mundo. Sería el paraíso, ¿no? Sería realmente el lugar que dices, no, pues aquí sí se nota que se respira, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios está ahí. Los que debemos de manifestarlo al mundo somos nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra verdad, que es la de Dios. Es tremendo el virus del pecado, ¿verdad? Y más puntualmente el generador de la multiplicación de la maldad. Nadie puede negar eso. Esa es la enfermedad. Ahora, los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas es la falta de amor. La falta de amor. Yo veo con tristeza cada vez más. Si antes se veía, ahora se ve peor cómo se golpea a la gente, sobre todo los jóvenes. Y hay muchos filmando. Ni uno es capaz de detener, de poner paz. Es raro. Y esos videos no son populares, obviamente. No vamos a tener hits. No. Hay que grabar. Que la gente se mate. Esa es la falta de amor, esa es señal. Que ni aún la policía ya detiene. Nadie. Cada quien se rasque con sus uñas. Eso es lo que el enemigo quiere. Y eso es lo que está logrando. Es la falta de amor. O bien del amor que se ha enfriado severamente. Y el mismo Jesús lo pronosticó. Y ya debe usted tener en Mateo 24:3, fíjese lo que dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Entiendes? El fin del mundo. Le preguntaban porque había hablado de la destrucción del templo y de otras cosas. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oh, yo tengo la solución, yo soy el ungido de Jehová. A mí véanme, a mí créanme, a mí síganme. Pero los menos populares son aquellos que realmente te dicen la verdad, los que realmente predican la palabra, los que realmente hablan de los pecados y lo manifiestan la palabra de Dios, como era el caso de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, como era Jeremías, por ejemplo, y muchos podemos mencionar. Dice: vendrán muchos, y vaya que hay muchos. Dice: y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No se turben, cálmense, no se desesperen, no se angustien sobremanera. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario, ¿se dan cuenta? Si no sucede todo esto, pues ¿cuándo se va a cumplir la profecía? Se tiene que cumplir para que el Señor venga, pero no para que nosotros estemos sentados, sino para trabajar. No es el fin aún. Dice el 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué dice allí? Y habrá pestes, epidemias, pestes, pandemias, enfermedades. Y habrá hambres. Y eso es lo que viene muy cerca, hermanos. Se viene duro, así que tenemos que afianzarnos. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso ha habido, pero ahora es más frecuente por lo que dice: y todo eso será principio de dolores. Se está refiriendo a los dolores de parto de una mujer, que aumentan tanto en frecuencia como en intensidad. Son cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes, ¿sí o no, mujeres? ¿Sí? Terrible, ¿no? Y de repente había un espacio largo entre cada dolor, y después son cada 5 minutos y ya. Y es un dolor tremendo. Dice el 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto se acerca, hermanos. Esto se avecina. Esto se acerca. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Yo quiero que ponga atención aquí. Muchos tropezarán entonces significa
que cuando vamos al griego original dice que muchos se volverán al pecado. Como el perro que vuelve a su vómito. Muchos volverán a pecar como antes, como si nada hubiese ocurrido en sus vidas. Y se entregarán unos a otros. Y créanme que los peores que entregarán a otros van a ser la propia familia. Ahí es donde el Señor se refería, no he venido a traer paz sino espada. Porque los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿O quién duda que muchos de los hijos se entregarán a los padres? ¿Alguien duda de eso? Ay, nuestros padres son unos necios. Porque ya están siendo adoctrinados. Ay, me quieren meter el cristianismo, el evangelio. No. Llévenselos. Solo piensen por qué les va a dar de comer. ¿Verdad? Porque muchos de los que ahora pues no quieren trabajar, ¿verdad? Ay, es que no pensé en eso. Bueno, pues ahí, ténganlos, pero ténganlos bien checaditos. Muchos. Y luego dice el 11, fíjese, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya se está viendo, pero se va a ver peor. Créanme, habrá cosas que ni por acá nos iba a pasar por la mente de escuchar. Créanme, y la gente lo va a creer. Y ya está sucediendo en el nivel social. Pero fíjese lo que dice el 13, la esperanza. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga, el que esté firme, el que no niegue a su Señor Jesús, porque dice: el que me niegue ante los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuidado. Dice: ese será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nunca antes en la historia del ser humano ha habido la capacidad que ahora tenemos tecnológicamente hablando para poder lograr este cometido. Porque llega a cualquier rincón, aún los que están en la calle, los transeúntes, los vagabundos, ¿verdad? Tienen su celular y hasta iPhones. Todos pueden escuchar, si quieren, el evangelio. Llegas a tribus, de veras, llegas a tribus y de repente yo no sé quién les puso por allá una torre y tienen sus teléfonos. Y dices: ¿cómo? Porque ese es un plan, se tiene que cumplir. Porque es necesario que todos lo escuchen. Entonces vendrá el fin. Mire la palabra, yo quiero volver al versículo 12, porque la palabra griega que se tradujo de maldad es anomían. Y anomían quiere decir anarquía. Fíjese esto, lo que está sucediendo. Y por haberse multiplicado la anarquía, entiéndase, la ilegalidad, la desobediencia, la violencia perpetrada por hombres sin ley, el amor de muchos se enfriará. Parece que estamos leyendo el periódico del día. El amor de muchos se enfriará. Fíjese. Hay una traducción que me encantó. Es la traducción sencilla, traducción lenguaje actual, de lo que dice este versículo. Dice: la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. ¿Cómo la ven? La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Parece imposible, ¿verdad? Dices: no, créalo, que es la palabra. Y al dejar de amarse, se puede deducir que dejarán de perdonarse, ¿sí o no? Van a dejar de perdonarse. Porque si yo te amo, te perdono porque te amo, o porque me amo y necesito algo de ti. Si no, ¿para qué te perdono? Ay, me libré. Bendito sea Dios, porque hasta bíblico nos ponemos, ¿verdad? Me libré de esta persona, me libré de esa lacra. Y entonces, ¿cómo puede hablar un cristiano así? Más bien debemos de entristecernos en el corazón. Así haya sido el distanciamiento o el pleito a causa de otra persona, pero tú haz lo posible porque esto no suceda. Y entristécete si no puedes ganar a tu hermano o a tu hermana. Pero no te alegres. Les recuerdo que el título del mensaje es: el perdón que nace del amor. Y me refiero al verdadero perdón, al perdón que nace del amor divino. Por lo tanto, este mismo perdón será un perdón divino. Por eso dije, es un perdón que no podemos dar.
Pero Dios nos ha capacitado para dar ese perdón, porque se va a ocupar. Hijos que tendrán odio o tienen odio contra sus padres, padres que tienen odio contra sus hijos, contra sus hermanos, en la congregación, cristianos de una a otra iglesia que se odian, que se detestan, que no se quieren ver, que no se pueden perdonar. ¿Cómo? Eso yo le he puesto en el tiempo de los apóstoles, no se veía así. Dice la palabra, en el libro de los Hechos habla de cómo Bernabé y Pablo tuvieron una buena disputa, ¿verdad? Un pleito grande, dice, no menor. Sin embargo, no dijeron, no, pues ya me voy a otra iglesia. Arreglaron su asunto, ¿no? Ya discutieron, estuvieron en desacuerdo, pero arreglaron el asunto, lo plancharon y vámonos, seguimos. Porque somos seres humanos, pero somos hijos de Dios. Por eso es necesario hablar de ese perdón divino. Porque de otra manera jamás podremos entender de lleno la idea de que el perdón deriva del amor perfecto de Dios, de un amor divino. ¿Y qué es eso? ¿O qué clase de perdón es ese? ¿O qué clase de amor es ese? Bueno, uno que que perdonas y que amas aún a los que te odian. Mire, ahí vaya a Juan capítulo 3, versículo 16. Yo sé que se lo sabe, ¿verdad? Más bien vaya, ya se lo sabe, pero vaya a Mateo capítulo 5, versículo 43. Pero ¿cuál es ese amor? Que aún los que te odian, ¿por qué? Porque ¿quién de aquí, antes de venir al Señor, no odiaba a Dios? Quizás no lo digan de esa manera, ay, yo cómo voy a odiar a Dios. Odiábamos lo que Él amaba y amábamos lo que Él odiaba, y lo odiábamos a Él y no queríamos oír de Él. Y más bien huíamos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor. ¿El amor cuál? El que dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo odiadores de Dios, aún detestando a nuestro Señor que fue crucificado por nosotros, aún así el Señor murió por nosotros. Ese es amor. Dice Mateo 5:43, y esta es parte del Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al 7. Y Jesús, imagínenselo así al aire libre. Mi esposa me decía, pues así predicaba Jesús, y sin micrófono. Nosotros somos privilegiados. ¿Y qué dice ahí? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí el Señor no está cambiando las cosas. Acuérdense que aquí está hablando de tradiciones de hombres, de lo que los fariseos decían, pero también nos dio un estándar más alto cuando dijo, han oído que no han de adulterar, pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la desea de una manera pecaminosa en su corazón, ya ha adulterado en su corazón. O cualquiera que diga, no matarás, pero yo les digo que si tú odias a tu hermano, ya lo has matado. O sea, imagínate, bueno, aquí estaba diciendo, dicen los rabinos, ¿verdad? Que pues ama a tus amigos, o sea, ama a tu prójimo, pero a tus enemigos los puedes odiar. Tienes permiso. Jesús dice, no, yo les digo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esto se está acabando, aún en los cristianos, hermanos. Hay que analizarnos. Todos obviamente hemos tenido ese tipo de tentación que nos acecha, porque son dardos de fuego del maligno. Pero eso, a que lo llevemos a cabo y vivamos una vida así, porque odiamos a fulano y a sutano. Vean cómo odian al presidente. Ya no hay respeto para nada. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, pues no, pero no puedes hacer eso. Dice que oremos por nuestro presidente, nuestros gobernadores. ¿Dónde están los cristianos? Odiamos a nuestros enemigos, a los que no están de acuerdo con nosotros. ¿Por qué se está destruyendo tanto? Porque no están de acuerdo con nosotros. Y vamos a quemarte el negocio porque no estás de acuerdo conmigo. Oye, pero dice, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso quiere decir que si tú eres un hijo de Dios verdadero y de alguna manera te
te ultrajaron, te quemaron tu negocio, te golpearon, vas a tener que perdonar. Uy, no, pues es que, bueno, es lo que dice Jesús. No, pues es fácil decirlo, ¿verdad que es fácil decirlo? Pero acuérdense que Jesús, cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados, ¿qué dijeron los que estaban alrededor de Él? Ah, qué blasfemias estas, solo Dios perdona pecados. Y dijo, es fácil decir, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O al paralítico decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues a ti te digo, levántate. Y se levantó y se fue. Gozoso, ¿no? Porque estaba con eso confirmando su autoridad, con ese milagro. Bueno, obviamente eso también lo confirma. Porque aunque sea fácil decirlo, porque el amar a nuestros enemigos hace posible que el perdón sea expedido a favor de ellos. Así de sencillo. Perdonando así cada una de sus ofensas, de sus deudas, de lo que te deben. Jesús demostró ese amor. Somos cristianos. ¿Sabe que cristiano significa pequeños cristos? Pequeños ungidos. Fíjese, porque Cristo es ungido. Y nosotros somos ungidos porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando dentro, ¿verdad que sí? Bueno, somos pequeños Cristos, significa que actuamos como Él, o deberíamos. Jesús demostró ese amor, ya que para que Jesús, mientras colgaba de un madero, experimentando toda clase de dolor, toda clase de injusticias, pudiese decir, y justamente en Lucas 23:34, no lo busques, que dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Ya se lo sabe. Porque no saben lo que hacen. Usted sabe que precisamente cuando el Padre Nuestro, más precisamente el versículo 12, que dice, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Ahí se utiliza, lo veremos si Dios quiere la semana que entra más a detalle, pero hoy quiero que llegue el mensaje más al corazón. Pero ahí se utiliza, en el griego significa desatar, significa suéltalo, Señor. Porque obstaculiza, Señor, perdona mis deudas, porque si yo tengo una deuda contigo es impagable. Acuérdense, la deuda con Dios es impagable, tú no puedes, yo menos, pagar la deuda con Dios. Y si hay una deuda, si hay un pecado, como Él es completamente santo y puro, nos estorba. Señor, perdona mis deudas porque ya no, yo quiero verte, no quiero esconderme como Adán y Eva, quiero verte, quiero estar frente a ti, perdóname. Pero la otra parte es la que también es la que nos dan la torre, dicen unos. A los que aquí hay torres, ¿verdad? En los apellidos nos dan. ¿Qué pasó pues? Nos dan en el apellido, en la torre. ¿Por qué? Porque, no, entonces nosotros tenemos también que desatar, soltar eso de lo cual estás afianzado. Porque no puedes decir, perdónalo, Señor. Ay, qué fácil es decirlo. Jesús lo dijo y lo hizo, ¿sí o no? Y esto quienes le calumniaron, presentaron falso testimonio en contra de Él, le escupieron, le insultaron, le golpearon, le flagelaron. Esos flagelos, esos látigos que tenían pedazos de metal y de hueso, arrancaron su piel, sus tendones, sus barbas. Estaba irreconocible. Cuando usted lee en Isaías 52 del 14 en adelante, dice que ahí lo muestran en las películas con un ojo cerrado. No podía ver, estaba cerrado completamente. Su cara estaba completamente irreconocible. No parecía hombre, no parecía humano, dice las versiones. Por eso es varón de dolores, ¿verdad? Pero aún así perdonó a esos. Oró. Ahí está cumpliendo lo que Él dijo. Orad. Y oró por ellos. Le dijo al Padre, Señor, perdónales. Quita esa deuda de ellos. No les tomes en cuenta. Híjole, que pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Yo primero. Y eso es porque antes tuvo el mismo que perdonarlos, y el perdonar es amar. El perdonar es amar. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ellos, ¿sí? Dele gloria al Señor. O sea, esos que lo trabajaban, Cristo murió por ellos, hermanos. Fíjense.
Yo le he dicho a veces, y yo sé que usted también lo ha pensado, ¿verdad? El que es verdadero hijo de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo me he puesto a decir, ¿cómo es posible que Dios me perdonó? Que Cristo murió por mí. Cuando yo veo como, o sea, aún seguimos en este cuerpo de pecado. No estoy diciendo que estoy perfecto, pero yo sé que Dios me ha perdonado y que me está capacitando por medio de la palabra, pero sobre todo por su Espíritu Santo, a vivir esa vida que le agrada, esa vida piadosa. Pero sí me pregunto, digo, híjole, yo no hubiera muerto por mí ni ganas. Yo, si me sentara con el antiguo yo, el que no había nacido de nuevo, no hombre, es una asquerosidad, hubiera dicho, si de veras, dijera, qué feo, ¿no? ¿Por qué? Porque así es, porque Él nos limpia, su sangre nos lava y nos hace por eso aceptos al Padre. Qué glorioso es eso. Y en base a esto se podría decir entonces que Jesús perdonó aún a sus enemigos, a los que le odiaban, porque en verdad los amó. Eso es lo que se ocupa hoy, hermanos, porque el amor es el ingrediente principal. Y esto, pues, no del hombre. Y esto no lo entiende la gente que no conoce a Dios. Por eso es importante que hoy nosotros seamos esa voz. No lo entiende la gente. Ellos solamente entienden golpes, jalón de greñas, sacada de lengua, si bien va, o a balazos. Eso es lo que se entiende hoy, porque es un mundo sin ley, porque no se sigue la ley de Dios. No lo entienden los que no conocen a Dios, pero nosotros sí, ¿verdad que sí? Porque conocemos a Dios y a su Hijo amado, a quien Él envió a morir por usted y por mí, en esa cruz del Gólgota, en esa cruz de tormento, de muerte. Por eso lo conocemos, saldando, escuche bien, por amor, saldando la cuenta de pecados. ¡Qué casualidad! Perdona nuestras deudas. Y que el Padre nos dijera, ¿cuánto te he perdonado? Si tú supieras cuánto te he perdonado. Pero tú no quieres perdonar. Por eso nos tiene que decir, ¿verdad? Entonces, saldó la cuenta de pecados que teníamos pendientes ante el Padre Celestial. Jesús pagó el precio de sangre. Pero como dice Primera de Pedro, en el primer capítulo, es una sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero preparada para este tiempo por amor a nosotros. Fíjese qué tremendo es Dios, qué amor, porque Él quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente no va a suceder, pero vamos a hacer un esfuerzo por llevar la palabra. Él pagó para que le imitásemos, no pagó para que estuviéramos igual. O sea, Él nos toma como somos, pero nos cambia. Y Él pagó para eso, para que como Él nos amó, así amemos. Primera de Pedro también 1:4-8, no lo busque, dice ahí, ante todo, o sea, sobre todas las cosas, dice, tener entre ustedes ferviente amor. ¿Usted sabe lo que es ferviente amor? Parece que Pedro escribió eso precisamente para nosotros. ¿Por qué? Dicen, ¿cuál es el? Les habla de un fuego. ¿El fuego viene de dónde? Del Espíritu de Dios. Yo fui bautizado con fuego y espíritu. Y no le hablas a la comadre que vino que la trajiste a la iglesia, pero porque sabe que no hizo bien los tamales y luego te echó la culpa a ti. Ya no le hablas. Pero fuiste bautizada con el fuego. Dice, un amor ferviente. Tengan ese amor ferviente, porque el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Fíjese esto que escribió Pedro. Yo se lo doy en una versión sencilla, sobre todo para los jóvenes. La Dios habla hoy, dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes. A veces no hay ni mucho amor en la casa. Dice, porque el amor perdona muchos pecados. ¿Se fija que el título? El verdadero perdón nace del amor. El amor perdona muchos pecados. ¿Qué es lo que cubre o perdona? Una multitud de pecados, entiéndase, faltas, ofensas, calumnias o transgresiones. El amor. Eso es lo que perdona, el amor. Tal como lo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios, usted se lo sabe. 1 Corintios 13, del 4 al 5 dice, el amor es sufrido. Esto lo conocen bien las madres, también los padres.
pero lo experimentamos todo el tiempo. Lo conocemos los pastores también, los verdaderos. El amor es sufrido. Amar es sufrir. Ahora sí que, como decía el profeta José José, no. Amar y querer no es igual, pero es verdad. Amar y querer no es igual. Sí, el que ama pretende vivir, ¿se acuerda? Ya lo estoy llevando. No, pero en serio. Pero el que ama dice que sufre, es cierto. Yo pienso que de ahí ¿cómo dicen? Se lo pirateó de ahí, ¿no? De veras, el que ama sufre, porque dice, el amor es sufrido, es benigno, es bueno completamente. El amor no tiene envidia. Y fíjese, si no, cuando se trata de nuestros hijos, de gente que amamos, por ejemplo aquí de los que predican, porque son hijos espirituales, están así, no hay envidia. Uy, que salga un Pablo, un apóstol Pablo, que salga, gloria a Dios, y alcance a muchos en la ciudad, ¿no? No hay envidia. Pero si no hay amor, hay envidia, hay contiendas. Entonces el amor no es jactancioso, o sea, no se da ínfulas, no presume, no se envanece, no es vano, no es vacío. Y luego dice el 5, no hace nada indebido. Y uno sabe, ¿verdad? No busca lo suyo. Esto, como lo dijeron los filipenses, ¿verdad? El apóstol Pablo, que tenemos que buscar lo de otros antes que lo de nosotros. Pero ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo? Olvídese, es completamente al revés. Dice, no busca lo suyo, no se irrita, significa que no se enoja fácilmente. Y anda ahí dándole patadas hasta el perro y todo. Y ya al rato, no, pues perdóname, pues ya quebró la consola y sabe cuántas cosas, ¿no? La televisión y aquí viene, no guarda rencor. Significa que no guarda un registro de las cosas. ¿Verdad, mujeres? No, en tal fecha, a tal hora, y estábamos así vestidos. Tú tenías esto de camisa y tenías... Ya, pero mira, me hiciste eso, me dijiste esto. Ay, qué memoria. Que así fuera para los versículos bíblicos, ¿verdad? Qué memoria, Señor. No guarda registro de las faltas cometidas. No quiere decir que de repente no seamos... Ay, no, ya no me acuerdo. No somos Dios. No, sí, no me acuerdo, pero ya está cauterizada la herida, ya no me duele. Así los jóvenes, no piensen que quiere decir que olvidas el daño que se te hizo, la falta. No quiere decir que se te olvide, pero ¿sabes qué? Cuando tú te acuerdas, ya nomás ves la cicatriz y dices, oh, mira, aquí fue donde casi desangré, porque me corté o me cortaron, ¿no? Pero ya no me duele, ya nomás está la marca. El que ama, perdona, ¿de acuerdo? Lo mismo aplica a la inversa. El que no ama, no perdona. No se engañe, no se equivoque. Si usted no puede perdonar es porque no ama. O más bien, no puede perdonar porque no tiene el Espíritu Santo. Y ahora sí me van a sacar a pedradas. ¿Cómo puede haber alguien que no perdone? El amar y el perdonar son virtudes cristianas que se revelan en nuestras actitudes. Así como Cristo lo demostró, ¿verdad? Ya no nos queda ninguna duda de eso, ¿verdad? Que nuestro Señor lo demostró con creces, con hechos. No nomás nos dio el sermón, lo demostró. Sin embargo, últimamente se han venido manifestando una ola de actitudes anticristianas que aun cuando no hablamos de cristianos, escuche, secuestrados, decapitados, quemados vivos, crucificados, y pues entre esas otras muchas barbaridades que sí ocurren en otros países alrededor del mundo, en países musulmanes, por ejemplo, sí hablamos del comienzo de una persecución sutil. Y grave es esto, sutil, que entra como la serpiente, que ni se oye, y de repente ya la tienes encima. Muy sutil. Y en esa persecución ya vemos desertores, gente que abandona la fe cristiana. Como decimos en Jalisco, los que se rajan. Ya, tantito les digo, no, sí, ya no me congrego. Pues ni te congregabas antes, le dice el compadre. No, es que tengo que cuidar, es que... Pues ayer te vi allá protestando, o te vi en el Home Depot y estaba lleno. O te vi allá ahí estabas en Las Vegas, ¿para qué te haces? Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien su religión. Entonces, escuche, esa persecución ya vemos
Y es una persecución leve, ¿no? Leve. Gente que abandona su fe, o al menos se rinde ante quienes desean su destrucción. No quiere decir que no vamos a obedecer leyes, reglas, ¿verdad? Que pone el gobierno. Pero llegará un momento, escuche bien y abra sus oídos, donde esas reglas van a ir en contra de lo que Dios nos ordena. Y ahí los quiero ver. Por eso ahorita no tenemos que criticar a nadie. Si se congrega o no se congrega, cada quien. Hacemos el esfuerzo que se puede hacer. Y tomamos las precauciones debidas. Pero llegará el tiempo donde sí tendremos nosotros que decidir si obedecer a Dios o a los hombres, como Pedro y Juan, ¿verdad? Aunque seamos azotados, y vamos a ser azotados, quizás de manera literal, porque esto es apenas el principio de dolores, pero ya estamos en camino. Ya el engranaje se ha movido, ya no hay de regreso. Dios puede dar un tiempo de bonanza y de paz, pero hasta ahí. Y esto es preocupante, ¿verdad? Porque si bien es cierto que hoy por hoy sí existen aquellos que en verdad experimentan la persecución sangrienta y despiadada, aún así, escuche bien, la hermandad, el amor que se practica en esas regiones es la más pura y la más genuina dentro del cristianismo. ¿Sí o no? Allí levantan hasta muertos. Aquí ni una mosca. Pero ahí levantan hasta muertos. ¿Por qué? Por su fe. Como lo dijo por ahí alguien, ¿verdad? ¿Por qué aquí no matan a la gente todavía? Y allá sí, en lugares como la India, en China popular, ¿verdad? En Irak, en lugares musulmanes, Irán. ¿Por qué los matan? Porque no pueden matar su fe, dijo esta persona. Tienen que matarte, porque no pueden matar. Pero aquí cualquier cosita y ya estás. Estás como los niños, te dan un juguetito y ya te extraes, ya. Esto dice Satanás, esto sí. Pero vamos a mostrar que no es así. Y eso le va a dar mucha validez ante Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de distraernos. Estamos en un país maravilloso, abundante. Pero aún así vamos a estar allí, en la lucha. Y es que escuche bien, es como esas persecuciones, el sufrimiento continuo, de alguna manera actuaran como un adhesivo que mantiene la unidad en la iglesia. Yo nomás le voy a llevar a algo así en la historia. Estaba viendo con mi hijo unos estudios, ¿verdad? Y unos documentales de la raza afroamericana. Ustedes saben que por la raza afroamericana tenemos la música gospel, gospel music, que gospel significa evangelio, la palabra. Fíjense, gospel music. Y de ahí salieron muchísimos, la mayoría de cantantes que después se fueron al mundo y fueron destruidos por Satanás, salieron de ahí. ¿Quién le digo? Whitney Houston, la Beyoncé, ¿quién más? Todos eran gospel. Salieron del church girls, church singers. Y fíjese, yo le voy a decir una cosa. En los años, por allá en 1930 empezó mucho. Y la raza afroamericana ha sufrido como no tenemos idea. Podemos verlo en la historia, pero no podemos experimentarlo. Ha sufrido, es verdad. Pero escuche bien, siempre estuvieron cerca de Dios. Su refugio siempre fue Dios. Estaban llenas las iglesias, estaban las familias unidas. Sufrían, eran vituperados, pero estaban unidos. Y eso se demostró, ¿verdad?, con el doctor Martin Luther King. Estaban unidos, iban a Dios. El mitigar ese sufrimiento era ir a Dios. Eso no es nuevo. Cuando empezó la persecución en Jerusalén, los apóstoles, ¿qué pasó? Se expandió el evangelio. Eso tiene que pasar hoy. Y ve ahora la raza afroamericana. ¿Cómo está? Porque está alejada de Dios. No le importa la familia, no le importa la iglesia. Vemos iglesias de afroamericanos que ya son los viejos, nomás ya no están los jóvenes. Pero quiere que le diga una cosa, así estamos los latinos también. Ahí estamos así. Y los americanos que conocemos iglesias, así están. Porque el tiempo se acerca. Y sí es preocupante. Es preocupante. Esas persecuciones, esa angustia, todo eso que sucede, esas tribulaciones cotidianas, así como actuaron en la comunidad afroamericana, han desarrollado en aquellos que en verdad sufren, los que están sufriendo ahorita, ¿verdad?, que son decapitados, eso,
los que sufren en verdad por el Evangelio, una virtud indispensable dentro del cristianismo. Indispensable. Es la virtud. Es una virtud que en países como el nuestro pues hemos menospreciado. Por lo mismo, por la abundancia, porque no tenemos ese tipo de persecución. Porque si hablamos de la virtud más importante en cualquier relación, el ingrediente más significativo en la celebración de un matrimonio, por ejemplo, es la de que juntos, diga juntos, juntos se trabaje, se viva, se defienda, se luche por mantener la unidad. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dijo el Señor mismo. Una casa dividida entre sí, ¿qué? Jamás prosperará, no se mantendrá. Se va a destruir. No puede. Y eso es algo que está pasando hoy. Y eso es algo que absolutamente es crucial para el éxito de una familia, de un matrimonio, de una comunidad, de un país, de una iglesia. ¿Qué es lo más importante que hace que las relaciones se sostengan a largo plazo? Y esta pregunta es fácil. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido amigos a lo largo de los años? Buenos amigos. ¿Algunos de ellos ya no los tienen? Por X o Y. Exceptuando el hecho que el Señor se los llevó o fallecieron. ¿Algunos de ustedes ya no tienen esos viejos amigos? Amén. Esos viejos amigos que fueron entrañables y todo, por alguna razón de discusión o de desacuerdo, ¿ya no los tienen? ¿Por qué? No estoy diciendo que ustedes son la causa. Puede ser que sí, puede ser que los otros. ¿Pero por qué? Porque no se perdonan. ¿Qué es lo más importante que hace que las relaciones se sostengan a largo plazo? Pues aunque usted no lo crea, la respuesta a esta pregunta se reduce a una simple y sencilla palabra que es el perdón. Así de fácil. El perdón que nace del amor. ¿Pero por qué digo eso? Bueno, en primer lugar, no importa que seas o quién seas, qué hagas, con quién estés casado. Si estás casado con la reina la princesa de Mónaco o con doña Chona, la de los tacos, no importa. No importa eso. Como tampoco afecta si perteneces a una familia de alta alcurnia o una familia de allá de Tepito, o, bueno, pues de allá del sector Libertad o donde sea, ¿no? O bien en el caso de los cristianos es totalmente irrelevante a qué iglesia vas, dónde te congregas. Pues se supone que Dios es el mismo, ¿no? Bueno, se supone. En toda familia, matrimonio, comunidad y congregación, escuche bien, siempre han existido, siguen existiendo y seguirán existiendo dos factores: error y pecado. ¿Cuántos están libres de eso? Uy, no, pues aquí ya no les predico, voy a predicar allá. ¿Cuántos están libres de cometer errores? No, ¿verdad? ¿Y del pecado? Pues nadie está libre. Y eso es así. Y no lo podemos cambiar porque es parte de nuestra naturaleza caída del ser humano. Tenemos asiento, nuestro cuerpo sigue siendo asiento de pecado. Se jala hacia lo malo. Así es, así seas hijo de hija de Dios. Vas a luchar. Y aún nosotros que hemos nacido de nuevo, los que ahora tenemos una naturaleza nueva en Cristo, ¿no? Según dice 2 Corintios 5:17, que dice, de modo, o sea, por esta razón, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, aún nosotros vamos a experimentar los estragos y las consecuencias de esos dos factores, ¿sí? Los cuales no hacen distingos de raza ni de género, nada. No importa quién seas. Vas a fallar y vas a pecar. Y eso solo nos revela una simple y triste verdad. Toda persona en cualquier tipo de relación está propensa a fallar. Esto lo deben entender los padres, lo deben entender los hijos, lo deben entender los hermanos en la congregación. Todos estamos propensos a fallar. ¿Y qué creen? Lo más probable es que lo hagan, que falle. Todos vamos a fallar. La ley de Murphy, en inglés la conocen como the Murphy Law. Eso está comprobado científico. Consiste en un principio muy simple, pero es verdadero. Si algo puede pasar,
va a pasar. ¿Sí o no? If something can happen, will happen. Si alguien puede fallar, va a fallar. Si alguien es capaz de pecar, va a pecar. ¿Sí entendemos? No es de si acaso, sino es de cuándo. Y escuche bien, toda persona en el mundo es una ofensora en potencia. Así que no nos pintemos de que, ay, yo soy Santo Niño de Atoche y San Martín de las Tunas y Santa Catalina del Monte de Piedad. Escuche bien, toda persona en el mundo es una ofensora en potencia. Santiago 3:2 dice, porque todos, diga todos, yo también, diga también usted, más que yo. Porque todos ofendemos muchas veces, fíjese, no una, ni dos, ni tres. No, pero allá doña Lupe me sacó la lengua. Pero dice que tú también. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, obviamente mujer perfecta. Fíjese. ¿Qué le dice esto? Algún día alguna persona le va a ofender a usted, o bien va a malinterpretar lo que usted dijo o hizo. Alguna vez alguien le va a defraudar. ¿Cómo la ve desde ahí? Ay, no, pues qué mal, ¿verdad? Pues qué clase de pecado es ese. Bueno, déjeme decirle una cosa. ¿Qué cree? Usted hará lo mismo. Sí, usted también va a ofender. Usted también va a pecar contra alguno, va a defraudar. Ay, no, pues es que un error lo comete a cualquiera. Dígale que estoy al lado. Entonces sí, aquel pecó, pero yo cometí un error. Hermano, cometí un error. Llegan así. Qué chulada cuando llegan así a la consejería. Pastor, cometí un error. No, ¿es un eufemismo para pecado? Pues qué errorzote, ¿no? Hermanos, pero eso es lo que es pecar, es cerrar al blanco, así que no se escapan. Fíjese, en Eclesiastés, si lo quiere buscar, Eclesiastés 7:20 al 22. Esto es para que queremos aclarar eso, hermanos. El punto de que ninguno está libre. Ahora sí, como dijo Jesús, de tirar la primera piedra. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. No, ahorita apedrean todos porque pues no saben lo que la palabra en realidad significa, ¿verdad? Dice Eclesiastés 7:20 al 22, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjese, o sea, nos lo está diciendo claro, no hay. Pero luego nos aconseja el 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Esto aquí fallamos muchos y todos, porque de por sí hay gente chismosa, ¿verdad? Y tú estás ahí parándolo y dices, ay, sí hablaron mal de mí. Dice, no apliques, no hagas eso. Dice, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Pero luego da la razón el 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Que aplicáramos eso hoy. Fíjese, no le entiendo esa versión, pastor. Bueno, déjame darle otra más sencilla para que no os hagáis. Traducción lenguaje actual, versículo 21. No hagas caso de los chismes. ¿Sí entienden eso? Ay, pastores que a veces no lo entienden. ¿Te entiendes eso? No hagas caso de los chismes. Si te vienen a contar cositas malas, no hagas caso. Y así, fíjese, y así no sabrás. Fíjese qué solución. Y así no sabrás cuando alguien cercano hable mal de ti. No, pues es que si habló yo quiero saber. ¿Para qué? No te va a quitar nada. Pero luego dice el 22, aunque tú también no te hagas, tú también sabes que muchas veces has hablado mal de otros. Es que aquí nadie se salva, ¿verdad que sí? No se puede salvar, nadie puede decir, yo nunca. Ahí dice que entonces la palabra miente. Hágase pues a la idea de que cualquier ser humano es capaz de ofender y de lastimar, incluyéndose usted mismo, usted misma. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que sufrir esto? ¿Por qué tuve que pasar esto otro? Bueno, es que todos somos imperfectos, tenemos deficiencias. No lo busque, pero en Primera Reyes 8:46 dice, si pecare contra ti, habla a Dios, porque no hay hombre que no peque. Fíjese, o sea, donde quiera lo encontramos, Antiguo y Nuevo Testamento.
Y esto desdichadamente es cierto en cualquier tipo de relación, porque así es el ser humano. Somos criaturas falibles, pecadoras, caídas, tenemos la naturaleza caída. No te puedes escapar. Pero nos ponemos bien dignos, no queremos perdonar. No, es que lo que me hizo. ¿Cómo? En ese momento que Dios nos hablara, a ver, ven, vamos a revisar lo que tú has hecho. Sí lo perdono. Mejor lo perdono, ¿verdad? Ojalá. Entonces, de modo que el ofender o el ser ofendido de alguna otra forma sucederá, hermanos. Va a suceder. No obstante, lo que mantiene la unidad en cualquier tipo de relación es por default, ¿qué? El perdón. Y es tan fácil que fuera. No, sabes que sí me hizo algo bien mal. Pero lo va a perdonar. La va a perdonar. ¿Ustedes creen que estaría bien eso? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? La va a perdonar. No, nos enyerbamos, decía mamá. Parece enyerbado. Mantiene el perdón, la unidad. Y como algunos de los que son oyentes son medio contreras, decimos, ¿verdad? Le voy a voltear la tortilla. Al final de cuentas, lo que esencialmente destruye la unidad en cualquier situación, en cualquier relación, es la falta de perdón. Porque si yo no te perdono, si yo no tengo perdón para ti o para ti, pues ya no nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque no perdono las deudas, no desato, no suelto eso. No lo perdono. Pero Dios tampoco. Tanto el perdonar como el no recibir el perdón es fatal. Hay gente que no sabe recibir el perdón. ¿Sabían eso? ¿Y ese qué tremendo eso? O sea, hay gente que no sabe pedir perdón. Y no debería ser entre los cristianos. Pero hay gente que no puede pedir perdón. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Perdóneme. Pero hay gente que no sabe dar perdón. No, y se van. O hacen, ya, córtala. Decíamos allá, córtala. Ya no me junto contigo. De hecho, fíjese cómo el Proverbio 19:11 dice que la cordura, o sea, la prudencia, la sensatez, la sabiduría, dice el original, del hombre, o sea, del hombre y la mujer, detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjese nomás. Allá a los corintios, Pablo, ¿se acuerdan que les decía en el capítulo 6, después de haberles hablado en el 5 de todo el pecado, del adúltero y todo ese, del fornicario, ¿no? Y en el 6 les dice, ustedes dicen, no se pasan no se perdona nada, y van allá ante la corte, ni siquiera van con los líderes o con el pastor. Ay, fulanito me pegó, ¿no? ¿Verdad? Si alguien te pega el carro, ay, no, y te voy a demandar. Hermano, por un rasponcito, mire que no, estaba nuevo, ya no va a quedar igual. Y se iban a la corte. Y luego Pablo, después de decirlo, ahí avergonzando, tropezando el nombre de los cristianos, porque estamos peor que los paganos. Y luego dice, ¿no es mejor pasar por alto la ofensa? Dice, no es mejor perdonar eso, no. Qué tremendo, ¿no? Por eso honra el pasar por alto la ofensa. Nunca un hombre o una mujer son más nobles y más de alta estima y más parecidos a su Señor Jesucristo que cuando perdonan. ¿Sí sabía eso? Cuando perdonan. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad que no acepta esto. Más bien lo ve como una debilidad. ¿Sí sabían? Una debilidad de carácter. Y no quieren reconocerlo. Y en consecuencia, pues las relaciones están desbaratándose por todos lados. Las relaciones de las que hablamos. Vivimos en una sociedad deprimente y patética, de veras, hermano. Que vuela en el camino hacia la autodestrucción total. Y uno de los principales contribuyentes de esa autodestrucción es, sin lugar a duda, el menosprecio del perdón. Ya no lo consideramos siquiera, lo cual es la falta de amor. Haciéndose imposible que el título de esta predicación, de este mensaje, se haga manifiesto, es el perdón que nace del amor. No hay perdón porque no hay amor. Grave es eso, yo quiero que se lleve eso. Porque las personas que están llenas de amargura, llenas de ira, llenas de odio, llenos de venganza, se ciegan, ¿no? Llenos de todo eso hacia los demás.
Y hasta ven el perdón como una debilidad. Ay, ¿por qué? O no se lo merece. ¿Quién se merece algo? Yo no. No se lo merece. Ven el perdón como una debilidad de carácter. Porque muchos creen que la represalia, el desquite, la venganza, de alguna manera es una virtud que ellos tienen. Oh, es que me desquité, ¿cómo ves? No, sí me la hizo, pero me la cobré. Lo peor es que hay unos que no buscan a quién se la hizo, sino quién se la paga. Suponías 3-2, ¿verdad? Dicen, no, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Fíjese, ese deseo de venganza es tal que no te importa un inocente. No, ahora me la va a pagar. Fíjese nomás. Y ellos piensan que es un sinónimo de estar bien, su personalidad es sana. Aún cristianos piensan así ya, ¿cómo? Y dicen, se vale. No, pues, se vale. Y hay unos, fíjense, hay unos que hasta salen bíblicos, ¿no? Como dicen, ¡ahí está! Himeneo y Fileto, no sé si Hermógenes, del que dijo, de esos son, dice, que, Alejandro el Caldelero dijo, Pablo da, que Dios le pague conforme a sus obras. Y así se agarran maldiciendo a gente, pero no se trata de eso. Está diciendo, Señor, tú eres justo. Yo no. Yo así le va. Pero tú eres justo, tú encárgate. Eso es. Pero decimos, no, sí se vale. Y lo más lamentable es el hecho de que esas actitudes son aprobadas por la cultura, por la sociedad. Están aprobadas en todos los ámbitos, ¿eh? Tan aprobadas están que los consejeros, los psicólogos, todos dicen que tenemos que ventilar. ¿Sí han oído esa? Tenemos que decirle a la gente lo que necesita oír. Es que me vas a oír. Uy, aquel fulano no te conoce. No, pero me va a conocer ahorita. Tienes, aunque sean insultos, no importa, y faltas de respeto, no importa. Si son para tu mamá, no le hace. Para tu papá, pues hace menos. Si son para tus hijos también, o sea, ya no importa. Porque ellos dicen, tienes que asegurarte que no guardes la ira, porque te va a envenenar. Así que cuando sientas que se acumula, sácala, dile, sácala. Sácale enojo, grítale, dile hasta de lo que se va a morir. Salen serpientes y escaleras. Pero dice, ¿cómo de una misma fuente saldrá agua salada y agua dulce? ¿No? ¿Verdad que no? Con esa boca bendices a Dios y maldices a tu hermano. Maldices a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus amigos, no, pues ¿cómo? A tu cónyuge. Pero acá venimos y levantamos manos santas, sin iras ni contienda. Y allá atrás de las greñas a la Juana. O a don Justo lo traían de que, ándale, bueno para nada. Saca ese enojo que hay en ti. Porque te dicen ellos, sí, es bueno explotar de vez en cuando. Además es necesario para que no lleves el enojo contigo. O sea, mejor échalo en alguien. Echa el veneno para que no lo lleves tú, ¿verdad? Y hoy más que nunca, mis amados, al menos en este maravilloso país se manifiesta la anarquía en la gente, la falta de ley. La libertad de expresión se confunde con el insulto y la calumnia, ¿verdad? La primera enmienda de la Constitución americana la confunden toda. Porque cubre varias cosas. Una es la libertad de expresión. No, pues yo tengo libertad de expresión. ¿Verdad que sí? Y el derecho de asamblea pacífica, como es esta, ¿verdad? Tenemos el derecho a congregarnos para lo que sea, para protestar, para lo que sea. Pacífica, la confunden con el alboroto y la destrucción. Pues, ¿cómo pues? Y lo peor de todo eso es que muchos de los que están causando todo tipo de revolución son hijos de cristianos, aún de servidores y aún de pastores. ¿Qué pasó ahí? Ay, es que ustedes, ¿qué será? Se cree omnisciente, todo lo sabe. No, pero hay Facebook. Y hay Instagram. Y ahí ponen toda clase de cosas. Y ahora yo no estoy diciendo que, porque son hijos de servidores, de cristianos, pastores. No. Todos tenemos de querer. Pero sí hay un legado que se está viendo. Hay algún ejemplo que se está viendo, hermanos. Como en el tiempo de Josué, que se levantó, cuando él murió, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y amaban a Jehová, a los padres, ¿no? Según. Pero no les enseñaron a amarlo ellos. A sus hijos a amar a Dios, a respetar la casa de Dios. Aunque no es un templo. Mira, aquí está la iglesia, estamos en
al aire libre. Pero estamos hablando de la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. A respetarlo, a respetar a los viejos, a los adultos, a nuestros gobernadores, sean como sean. A respetar. Ya no hay. Estamos perdiendo nuestra juventud porque hasta les echamos porras. No, si tú di. Mira, postea este está mejor. Hija, postea este. No, ese no está. This is funnier. Este está, para que humilles más a fulano. El futuro de la iglesia, que son los jóvenes, está siendo arrebatada por Satanás. Pero Dios puede detener eso. Nos toca a nosotros actuar. Hoy la sociedad está tan torcida que hay gente que de una actitud altanera, déspota y irrespetuosa, le llaman franqueza o al menos a los insultos, o al menos le llaman lucha por tus derechos. No le hace que le rompas la cabeza a alguien. Pero ese tipo de personas suelen ser las más hipócritas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Usualmente lo que acusan lo hacen. Y mucho de esto es motivado por nuestras concupiscencias. ¿Qué son nuestras concupiscencias? Nuestras bajas pasiones. Todos las tenemos. Aún usted, que es hija de Dios, yo las tengo. Son las bajas pasiones. Nuestro cuerpo está inclinado a ellas. Pero podemos luchar. Entonces no podemos además negar el tipo de actitudes que son exaltadas en nuestra cultura. Sin ir muy lejos, por ejemplo, ¿a cuántos les gustan las películas? ¿Cuántos les gustan las películas? Pecadores. No, películas, ¿verdad? Bueno, fíjense, ¿cuántas películas se basan en la venganza? Y dicen, no, esas son las más buenas, ¿a poco no? Dices. Y de alguna manera, estoy hablando en serio, de alguna manera el que ve la película, sobre todo si son unos enanos verdes y monstruos, y dicen, ay, mátalos a esos porque son los malos. Esos bichos andan causando mal. Pero luego hay gente, ¿verdad? Uy, ¿y a poco? No me diga que no. Y ve a alguien que ha hecho maldad y media, y cuando le dan su merecido dice, hasta que ese ya no sé. ¿Será que sí? Sí, es cierto. Porque se lo merece. ¿Cuántas películas se basan en las más exitosas, por cierto, ¿verdad? Películas de la venganza. Son vengativos. Tipos como John Wick. Oh, no, pero es que le mataron a su perrito. Ay, John Wick rifa, dicen unos jóvenes. No, John Wick. Ese no deja títere con cabeza. Los Rambos, ¿verdad? Para dárselo a otros. Dirty Harry, pues, a los más viejos, ya para que. Vamos a ir hasta Pedro Infante, ¿no? No sé qué. Hay muchos, ¿verdad? Son tipos que encuentran fuerzas y satisfacción en el asesinato y la destrucción de sus enemigos. Todo, escuche, alimentado por su deseo de venganza, el cual, según el guión escrito, porque sí lo vemos, dice, no, es que sí se la hicieron. Tienen el derecho por todo lo que le hicieron. Bueno, si tomamos ese punto, y muchos van a decir, no, es que sí, le violaron vamos a suponer un guión, ¿no? Violaron a su hija, mataron esto, hicieron aquello, y él los puede despedazar. Y si el Señor Jesús o Dios hubiera pensado así, prácticamente despedazamos a su hijo. ¿Se imagina? Él tiene derecho a hacernos trizas. Quiero que ponga atención. Tienen derecho a vengarse o a hacer lo que hicieron por lo que les hicieron. Y esto es cierto de manera individual y en conglomerado, en grupo. ¿Suena familiar a lo que está ocurriendo hoy? No solamente allá afuera, en las protestas, sino también dentro, en cada casa, en cada hogar. Es que me hicieron. Y es que no todo es ficción, no todo es falso, no todo es porque hay algunos en nuestra sociedad que van por ahí maltratando gente simplemente porque sienten que de alguna manera, de alguna forma han sido maltratados, abusados, y quizás sí, o porque son víctimas de las injusticias, de las desigualdades sociales y culturales ciertamente racistas, y puede ser que sí. Pero ya aclaramos el punto.
Todos vamos a ofender y a ser ofendidos, ¿sí o no? Todos. Y obviamente pensamos que en el peor de los casos, la clase de venganza cobra vidas materiales, ¿verdad? La gente se muere, las matan. Pero ¿qué de las vidas espirituales? ¿Qué de aquellas que acaban con la paz, con la tranquilidad, la armonía, el amor, la unidad de las iglesias cristianas, que cobran amistades entrañables? Porque también en nuestras iglesias tenemos a nuestros John Wicks, a nuestros Rambos y a nuestros Dirty Harriers, ¿verdad? No, es que me le hizo hermano. Hermano, perdone la ofensa. No, y empiezan a descabezar gente. Y son los peores porque según ellos no tienen nada en contra tuya. No tengo nada en contra, pero son más despiadados que el guasón, ¿verdad? El Joker. Y misericordia dice, no. Los del mundo utilizan la habilidad y la destreza para atacarte, pero los Rambos del cristianismo usan la venganza y además pues la cristianizan. Es que no es permitido. Y su mejor estrategia es la hipocresía. ¿Y saben por qué? Porque no creen lo que dice la palabra. Lo acabamos de leer, ¿verdad? No creen lo que dice la escritura. Y eso a veces le enseñamos a nuestros hijos. No lo que dice, porque les leemos lo que, como ahorita, les leemos lo que dijo nuestro Señor. Le leemos los evangelios del Antiguo Testamento, pero ellos no lo leen en nosotros. Dices, pero haces otra cosa. Entonces, ¿cómo? Si creyesen, no se conducirían como lo hacen. Todo lo contrario de lo que dice Pedro, no lo busque. Primera Pedro 1:17 dice, si ustedes llaman Padre a Dios, o sea, si ustedes dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, bueno, dice, si ustedes le llaman Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos, Él es justo y sin parcialidad, o sea que Él no pone, esta es mi preferida, este es mi favorito. No, Dios es parejo. Según lo que hagan, dice, deben mostrarle reverencia, o sea, Dios, respeto, reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Y el mostrarle reverencia a Dios es mostrar reverencia a su creación, porque el que ama al que engendró, el que ama a Dios, ama a los que fueron engendrados por Él. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano a Dios que no has visto cuando odias a tu hermano? No amas a tu hermano que ves. ¿Cómo puedes odiar a tus padres, decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes odiar a tus hijos? O a tus hermanos, o a los hermanos de la fe. No se puede. Y fíjense, ¿sabía usted que la polarización en los Estados Unidos es exorbitante? O sea, un país completamente dividido. Todos lo sabemos. Está partido a la mitad. Y bueno, está bien. Está así. Y sabe usted que también se debe al hecho de que esa división no solo se ha metido a la iglesia, sino que va en aumento. Así están las iglesias. Porque Satanás sabe que va a dividir y va a triunfar. Se ha metido. Y al incremento en la maldad, la cual pues nos conduce a la falta de amor, que nos lleva a la falta del perdón. Eso es lo que está haciendo. Está haciendo que no nos importe nada. Y que al igual que en el mundo, pues la gente busca la venganza por todos los medios y por otros modos. No importa si le pediste perdón. Que hay gente que total te deja de hablar y se va, pero hay gente que no. Parece de esos John Wicks y dice, tú sabes que ya muere, te doy otro perrito. No, pues, es que ese era el que me dio mi mujer que se murió. Me las vas a pagar. Pero así hay gente en el cristianismo. Quieren que se les restituya de males pasados, ¿verdad? Así como en el mundo, pero al mismo tiempo nunca quedan satisfechos. Les das algo y no, pues es que quiero que te mueras. Está como los árabes a los judíos. La gente no entiende eso. Ellos quieren que los judíos se mueran, desaparezcan. No pueden tener paz. ¿Cuál es la solución para que estemos en paz? Que te mueras. A ver, que le digan eso a usted. How can you be happy? Die. You die. No sé, es como el Karate Kid, ¿verdad? El Sato. You fire, you kill you. I kill you. Oye, pero perdóname, fue no. Okay. Y eso se ha traspasado a los hijos. Ya vamos terminando,
Romanos 1:31 y Timoteo 3:3. No lo busque porque ahí hablan que hay personas implacables. Vendrán en ese momento. Esos son los implacables, hermanos, que no perdonan. No perdonan. ¿Cómo le hacemos? Son implacables. Pero yo le voy a decir una cosa, mi hermana. Yo le voy a decir una cosa y yo quiero que realmente, porque vamos a seguir hablando de esto. Yo sé que es algo que el Señor ha puesto en el corazón, sobre todo por lo que se está dando. Pero yo quiero pasarle un dato que a mí me pareció aberrante. Y se trata de una persona, una escritora, Susan Forward, y su libro titulado Los padres tóxicos, Toxic Parents. Muy popular, por cierto, es un bestseller. Y tiene el subtítulo Superando su legado, o sea, del de tus padres, lo que tus padres te dejaron o te hicieron, para que me entienda. Superando su legado doloroso y recuperando tu vida. Ahora, pareciera como si este libro se acaba de escribir, que es reciente, ¿no? Por su contenido. Pero fue escrito fue publicado más bien en 1989. Hace 21 años. Ojo. Pero el engaño toma tiempo y entra de manera sutil, como le dije. Ahí va. Satanás trabaja de esa manera. Ese libro, la escritora ahí presenta lo que para ella realmente el problema. Escuche, y lo cito. ¿Cuál es el problema? Le dicen. Y ella pone: es más que nada la actitud inclinada hacia el perdón. O sea, el que la gente perdona es el problema. Lo que predomina y lo que también afecta a nuestra cultura. Pero por si fuera poco, un capítulo de su libro se titula Usted no tiene que perdonar. ¿Cómo ve? Ella dice que tenemos que colocar esa culpa que surge de nuestros problemas presentes sobre nuestros padres, porque ahí es donde pertenece. Fue culpa tuya, mamá. Papá, ustedes tienen la culpa. Ellos nos envenenaron, dice ella. Ellos. Fíjense, yo nomás aquí, esa pobre mujer, ¿cómo estará, no? Su corazón. Porque para escribir eso es porque lo siente, ¿no? Lo vivió. Y quizás sí, yo no estoy diciendo que no pase. Quizás sí hay padres desobligados que maltratan, que abusan de sus hijos, que cometen muchas cosas de aberraciones. Pero tenemos que descansar en Dios. Pero ella dice que no. Según ella, todos hemos tenido, todos, padres tóxicos. Y fíjense que esa palabra apenas resurgió otra vez, no sé si se recuerdan, pero estamos hablando de hace 20 años. ¿Se fija? Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. There's nothing new. No hay nada nuevo debajo del sol. Y todos tenemos padres tóxicos. ¿Cómo ven? Ahora ya hablan de la hombría, ¿verdad? Tóxica. ¿Cómo? Y quieren hombres que se comportan como mujeres. Y luego todavía para echarles, oh sí, no, yo sí soy un hombre femenino. Que tengo mi lado, yo me conecto al lado femenino. ¿Qué es eso? Y bueno, pues les sorprenderá saber que eso es lo que muchos de los milenios, pues yo sé que hay muchos aquí, milenios, los milenios piensan, hacen y piensan, porque son no todos, ¿verdad? Pero son el derivado directo de lo que en verdad es la tendencia a lo largo de 2 décadas. El nuevo grito de la moda, yo soy víctima. Pero eso viene desde Freud. Eso viene desde antes, ¿verdad? No es mi culpa. Y por lo tanto yo no soy responsable. Entonces, ¿cómo vas a resolver tus problemas? Pues no se puede, porque no los aceptas. En otras palabras, la gente se despoja tan fácil de la culpa que eso me encanta, ¿verdad? Y se la echa a otros. Y con eso la deja ahí hasta que se agote su venganza. Y nunca sucede. Y tristemente no hay lugar para el perdón. Y eso es lo que eso se reduce todo. Al hecho de que como todos de alguna manera hemos sido oprimidos, maltratados. Porque si todos pecamos y todos ofendemos, todos nos han ofendido. Todos somos victimizados. Entonces pues tampoco vamos a perdonar a nadie. ¿Tiene sentido? Yo quiero decirle esta tarde que el precio de la falta del perdón es extremadamente caro. Seas joven, seas adulto, seas anciano. Y el de la venganza es tantito peor, es aún más alto. Y permíteme mencionar algunas de las cosas que la falta de perdón hace.
La falta de perdón encierra a la persona en el pasado. Te quedas ahí, te clavas, dicen. Te quedaste en el viaje, te quedaste allá, en el pasado. Hablo de un encarcelamiento, una prisión. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues mientras usted siga indispuesto a perdonar, siga indispuesta a perdonar a los que le ofendieron, a los que le ultrajaron, a los que le hicieron lo que le hicieron, pues usted estará encadenado a ellos. Va a estar cargando ahí con esa persona. Y me hizo esto y ahí va, y por eso está amargado y encorvado. ¿Por qué? Porque la viene cargando esa persona. Déjala. ¿Quién me librará de este cuerpo maldito de muerte? Pues suéltalo. Obviamente ese es, el apóstol Pablo habla de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero esa era la analogía, que ponían un cuerpo que se podría, un cuerpo muerto, los romanos, y lo ponían en la persona. Si tú mataste a alguien, te ponían al muerto en tus lomos, en tu espalda, y ahí se podría y te mataba, te infectaba. A eso se refiere. Así es lo mismo. Exactamente. Porque no perdonas y te infecta y te mata. Y mientras sigas así va a quedar. Y te aferras y se endurece tu corazón. Y estás renuente a lo que dice la palabra, a lo que dice la Biblia. Y no estás dispuesto a perdonar. Bueno, si no estás dispuesto a perdonar las deudas y las ofensas, pues estás alimentando ese agravio, puesto que no, pues tú lo mantienes con vida. Como le dije, ese dolor siempre está ahí porque tienes la herida y cuando te está cicatrizando la rascas. Y luego otros te ayudan, ¿no? Ya te estás medio sacando y llegan otros y a ver, mira, volví a ver a fulano y a sutana y dijeron esto de ti, ay, otra vez. Porque estás ahí escuchando eso. El dolor está siempre ahí como si estuvieras constantemente picando esa herida abierta. No la dejas cerrar, evitando que cicatrice, ¿no? Escuche bien, al no perdonar más bien, usted está sentenciándose a sí mismo, ahí por la vida sintiendo ahí todo ese dolor de esa herida. Y lo va a sentir. Lo sentirá hoy con la misma intensidad que lo hizo en el pasado. No se va a ir. Por eso es que mucha gente no sale de esa depresión. Porque así hayan pasado 5 años, lo están viviendo hoy. Pero el perdón te puede curar. Porque tristemente va a continuar así. Porque la única cura para eso es el perdón. El perdonar. Ahora, no por eso va a decir, esto perdone, es que no sabe lo que me hizo. No importa, tú vas a perdonar porque dice Dios y punto. Y Él se va a encargar de lo demás. Y usted y nadie más que usted es quien elige amar o elige odiar. Así es una decisión. Es una decisión suya. ¿Sabe que la Biblia no se basa mucho en los sentimientos de la gente? Ahí por allá ando que dice que las estadísticas, John Shapiro dice por ahí, las estadísticas no le importan tus sentimientos. Porque si la estadística dice que esto es, ay, pero yo siento, no importa. Pues la Biblia es igual. Que la Biblia te dice, es que no siento perdonar. Es que Dios te dice que perdones. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, ¿tienes que ver? No. Es al contrario, o sea, no es que ver para creer. Bueno, nosotros estamos al contrario, creer para ver. Entonces, hacer, obedecer, perdonar, para entonces sentir ese alivio. Si no, no. Si estás esperando a que sientas fuego, olvídate. Y más que le estás echando leña al fuego. No, hermanos. Más con todo, pues lo que hace el que está dolido, ay, me dejó fulano, y se va, tragos de amargo dolor, y se está dándole leña al fuego. Segundo lugar, el perdón produce inevitablemente una profunda amargura. Todos saben. La carta de los Hebreos lo llama una raíz de amargura, una raíz de amargura profunda, un cáncer infeccioso en el corazón que carcomerá como gangrena y lo va a propagar. Dice una versión sencilla de eso, es Hebreos 2:15, dice, no dejen que nadie, fíjese, por eso es la congregación, por eso nos debemos de congregar. No estar encerrados. Los jóvenes ahorita sufren más de eso porque se encierran en sus cuartos. Pero aquí de perdida se despabilan poquito, como decía mamá, espantan los opilotes. Tantito de perdida hablamos con otros jóvenes y eso. No estar metidos. Dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Si ves a alguien todo ahí, hermano, aliviánese. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso le haría daño. Dice, sería como una planta amarga que los envenenaría. Se contagia. No, pero estamos con nuestras máscaras, ¿verdad? Aquí tengo la mía, miren.
Ay, no me quiero contagiar. Pero la amargura es así, nos la pasamos de mano en mano. Esa amargura es maligna, es devastadora. Trae al presente aquellos crueles pensamientos y aquellos recuerdos amargos. Déjela. Y le acosan, y le distorsionan, le ciegan. Cambian toda la perspectiva. ¿Cómo ve usted las cosas? Es porque está así. Porque esas memorias distorsionan lo que usted percibe todo. Son de rabia, de enojo, ¿no? Fuera de control y hace estragos en su salud también. Su estado anímico no se diga. Por lo que en este punto es muy difícil el poner freno a las emociones. Y ya sin control comienzan a engendrar y a entretener ideas que no son buenas, hermanos. Ahorita hay tiempo. Ahorita se le sobra el tiempo a la gente para ver qué idea. ¿Cómo? No, ahorita sí tengo tiempo para ver cómo me... Estaba trabajando, pero ahorita como no estoy trabajando, voy a ver cómo me desquito de mi compadre porque me quitó una porción del rancho. Y es muy difícil entonces si no hay perdón, hermanos. Escuche bien, cada conversación se convierte en un foro para calumniar a la persona que odia. Da pie a la difamación, incluso da lugar a la mentira. Pues déjalo. Sí, me hizo esto, pero le voy a agregar tantito más. Tenga mucho cuidado. La falta de perdón es cosa seria, ¿eh? Y estará usted adherido como un grillete a un cepo, ¿verdad? Como los prisioneros que les ponían ahí. Así va a estar agarrado. No va a poder caminar. No va a poder salir. Agarrado al dolor de su pasado, y esto le abastecerá a usted una profunda amargura. Escuche bien, conozco personas que han perdonado adulterios y todo, y su matrimonio floreció, pero porque perdonaron. Y puede decir, ay, no se acuerdan de... No, si le recuerdan algo, pero ya, ese es el verdadero perdón. Que digan, ni por acá, mis hermanos. Ya eso pasó. El perdón le brinda eso, hermano. Yo quiero concluir con lo que es el Padre Nuestro. Y nomás le voy a dar un detalle. Cuando dice Mateo 6, 12 al 15, porque ahí estamos, ¿verdad? Dice, y perdónanos, porque estamos orando al Señor, ¿verdad? Y vénganos tu reino, y todo eso queremos. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, ya hablaremos después todo en detalle, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, nuestras ofensas, porque es una deuda que ofende, ya lo explicaré, a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hay unos que ahí lo terminan, que no saben todo el Padre Nuestro. Pero dice, ¿qué más? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, ya acabó. Ya acabó y amén. Pero fíjense una cosa, un detalle. Luego, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo se regresa a explicar solamente esa parte, que es la más importante, la del perdón. No explica nada más. Fíjense lo que dice el versículo que sigue, el 14, dice, o sea, amén, así oramos, Señor, así. Y lo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Por qué el Señor vio el explicar, o sea, necesario que explicara eso? Que sabe cómo somos. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, lo que te han hecho, también Dios, el Padre, te va a perdonar. Dice, el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdonar es usar la llave, mis amados, para abrir esa celda, esa puerta, dejar al prisionero en libertad, déjalo libre. Esa es una metáfora, pero es muy cierta. Perdonar es sacar la basura y desecharla una vez y para siempre, para que tu casa esté limpia, fresca, tu corazón sano. ¿Sí o no? El perdonar es elevar el ancla y navegar. Ya salte de ese puerto. No, es que aquí fue donde... Y ahí estás, anclado. Eleven anclas y vámonos. Pongan la vela, mira cómo está así ahorita la vela y el viento y vámonos. Perdonar es eso, hermanos. Perdonar es el conceder un indulto, o sea, un perdón cabal completo al que ya está condenado, que dicen es culpable, al criminal sentenciado. Y tú dices, no, como hijo de Dios. Esa es la justificación, ¿sabía? De ser declarados inocentes aún cuando somos culpables. Eso es lo que Cristo hizo. Perdón es ese acto de amor maravilloso, es virtuoso.
vamos a poder ser un instrumento de justicia. El perdón es un acto maravilloso. Por ello es que a pesar de que la gente del mundo te dice que el perdonar no tiene sentido, sí tiene sentido. Y es saludable y te vigoriza, te vivifica, te brinda libertad, es sensato, alivia la tensión. Hay unos que están ahí están todos amargados y te trae paz, te impulsa al amor. Porque tú no puedes, ya les dije que no puedes perdonar si no amas, pero aún si no perdonas no puedes amar. No puedes, aunque digas, no, sí la amo, no, ¿por qué no perdonas? Entonces quédese con eso, ninguna relación puede sobrevivir a la falta de amor. ¿Estamos? Porque significa que en esa relación no existe el perdón. Y si usted no va a perdonar cotidianamente, pues se le van a acumular todas esas amarguras, todas esas, y terminarán por destruir toda y cada una de sus relaciones. Y hay gente así, sola, amargada, porque no sabe de esto. Pero usted se lo sabe. El perdón es producto del amor. Así que si en usted no habita el perdón, tampoco habita el amor. Lo siento. Pero cuando usted perdona, entonces sí podrá decir con toda libertad y confianza, porque sabe que no es perfecto ni yo lo soy menos: Padre Celestial, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Amén. Y téngalo por seguro que Dios le va a perdonar. Cierre sus ojos. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado, por este lugar maravilloso. Y también vamos a aprovechar para orar por algunas personas que nos trajeron. Fíjese cómo Dios hace su labor. Aquí dice que orar por el Señor Jesús Clemente, por Ramón. O sea, son negocios que están alrededor de nosotros, hermanos. ¿Se fija? ¿Se fija lo que Dios hace? Y están cooperando con nosotros, quiero que sepa, porque no prendieron su música. Dígame si Dios no es maravilloso. Dígame si vale o no la pena el esfuerzo que muchos de los hermanos se han tomado para hacer esto y después para limpiar. Para que de aún así muchos no se den un tiempo para venir a congregarse. Qué triste. Qué triste no ser parte de esto. Porque si no estuviéramos aquí, esto no sucede. Porque están oyendo la palabra. Vamos a orar, hermanos. Y oramos por el Señor Clemente y oramos por Ramón. Y Dios conoce sus peticiones. Padre poderoso y maravilloso, tú eres bueno y misericordioso. Y nos señala, Señor, porque aunque somos imperfectos, que podemos ser usados como instrumentos de justicia cuando nos limpiamos, cuando venimos a ti, Señor, porque aun cuando pecamos, tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Pero es necesario, ahora estamos entendiendo que es necesario que también nosotros perdonemos a aquellos a quienes no hemos perdonado. Puede ser algo simple, puede ser algo mayor, no importa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tu palabra realmente salga, se manifieste en nuestras vidas hacia otros. Yo te pido, Señor, que bendigas este lugar, esta comunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú traigas un avivamiento, Señor. Que, Señor, este esfuerzo, como bien lo dice tu palabra, que nada que hagamos para ti, para tu obra, va a ser en vano. Señor, que podamos ver todo eso, pero es para tu honra y tu gloria. Que así como muchas personas, Señor, pueden de repente pasar y escuchar esa palabra, o pueden estar por allá, detrás de alguna ventana, Señor, y tú hablarles por medio de tu Espíritu, Señor. Nos gozamos por eso, porque sabemos que la palabra nunca va de balde y nunca vuelve vacía. Yo te pido, Señor, por la vida de Ramón, Señor. Te doy gracias porque ellos han tenido, tú has puesto en su corazón ese respeto que a veces no se tiene aún dentro de la congregación, y que han bajado su música en un negocio para poder darnos esa libertad de poder adorarte, alabarte y predicar tu palabra. Y aún los que están cruzando la avenida lo han hecho. Señor, tú realmente te muestras, tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, por las peticiones de
de sus corazones, por Jesús Clemente también. Que tú, Señor, que traigas sanidad. Sanidad, Señor, a sus cuerpos, sanidad a sus corazones, a su espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste para que Cristo, Señor, nazca en el corazón de aquellos que escuchan la palabra y que no te conocen. Trae convicción, Señor, de pecado. Pero trae también esa medicina prescrita a Cristo Redentor, que murió por cada uno de sus pecados. Hemos sido perdonados. En Cristo somos hechos nueva criatura. Señor, bendice este lugar. Te pido en especial, Señor, por el papá del doctor, que está grave. Por Bartuk, Señor. Te suplico, te ruego, Señor, que hagas un milagro en su vida, Señor. Nos has traído aquí, Señor, para ser realmente la sal de la tierra, la luz del mundo. Por eso no estamos escondidos. Señor, predicamos tu palabra y tú te llevas la gloria. A ti, Padre, que estás en el trono, oh Dios poderoso, Padre celestial, te damos la honra y la gloria. Y te damos gracias por el Cordero que está a tu diestra, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por el cual muchos son hechos libres. Porque si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu que habita en cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, que tenemos ese privilegio. Te damos gracias porque hemos sido perdonados. Y te pido por aquellos que escuchan, Señor, que tú traigas salvación. Trae sanidad. Contesta las peticiones, Señor. Dales favor a aquellos que cooperaron, Señor. Dales favor a Jesús, a Ramón, al doctor. Y a cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Y a aquellos que escuchan, los bendigo en el nombre de Jesús. Y que tu poderosa mano obre para bien. Sana sus corazones. Pon el perdón, Señor, ese fuego real, ese amor. Que se avive el fuego que hay en ellos para que ese amor no decline. Y así puedan perdonar a sus padres, a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, a sus hermanos en la sangre. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos fallamos y todos pecamos. Solo Jesucristo, el justo, es perfecto. Y a Él le damos toda la honra y la gloria. Y le alabamos al Padre en el nombre de su Hijo amado. Amén. Vamos a darle un aplauso al Todopoderoso. Muchas gracias, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Están despedidos.